Artículos que fueron rechazados en las plenarias de Cámara y Senado fueron aprobados en la conciliación. A última hora revivieron las licencias express, la venta de Isagen, la factibilidad de permitir la explotación minera en los páramos y la posibilidad de entregar frecuencias a uno o más concesionarios en el Canal 1, hecho que ha sido considerado por algunos congresistas como el comienzo de la privatización de ese canal. Por estos motivos, varios congresistas han anunciado que van a demandar. Es la vergüenza del acta de conciliación del plan de desarrollo. Una hoja arrugada, con tachones, en ningún documento oficial, así se hizo el plan de desarrollo. En una hoja con tachones, casi en una servilleta, se hizo la conciliación del plan de desarrollo. Por esa razón, la Alianza Verde está estudiando en este momento todas las acciones legales. Pedirle al presidente de la República que no sancione varios de los artículos abiertamente inconvenientes y, en nuestra opinión, posiblemente inconstitucionales. No obstante, para el gobierno, esta es la carta de navegación que le permitirá sacar adelante los proyectos que necesita el país para así alcanzar las metas que trazó el presidente Juan Manuel Santos en su segundo periodo de gobierno, las cuales se sustentan en 3 pilares: paz, equidad y educación. El país sabe que se acaba de aprobar un plan que nos va a permitir a todos los colombianos lograr construir una sociedad más justa, una sociedad en paz y una sociedad más educada. Hay logros sustanciales para la gente. Esto es un Plan Nacional de Desarrollo que no es meramente un ejercicio macroeconómico, sino es un ejercicio donde se busca el goce efectivo de derechos. ¿Qué pasó en la conciliación del plan de desarrollo? Muy buenas y bienvenidos a Semana en Vivo. El plan de desarrollo es sin duda la ruta, la hoja de ruta del país y sobre todo de este país que busca nuevos escenarios, sobre todo si buscamos la palabra que significa algo, la palabra equidad y justicia social. Alrededor del plan de desarrollo ha habido varias series de polémicas, pero una de las tantas es que se pactó una cosa en plenarias y otra en conciliación, cosa que ha sucedido ya varias veces. Ese no solamente va a ser este tema de Semana en Vivo hoy, sino también las implicaciones, las otras cosas que también pasaron y que según muchas personas que están hoy en el Congreso, muchos congresistas, pues no deberían estar ahí. Incluso, como ya se vio, muchos de ellos quieren demandarlo. Estos son los invitados aquí en Semana en Vivo. Claudia López, senadora por la Alianza Verde. Para esta congresista, el proyecto aprobado en plenaria no cumple ningún requisito legal, por lo que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad. Según la senadora, el gran perdedor en el articulado es el medio ambiente. Iván Duque, senador por el Centro Democrático. El parlamentario, quien desde los inicios del plan de desarrollo ha criticado que este está lleno de orangutanes, opina que no hubo debate suficiente para su aprobación en el Congreso. En cambio, hubo presión por parte del gobierno para que se sancionara. Luis Fernando Mejía, subdirector sectorial de planeación. Este funcionario ha calificado positivamente el plan de desarrollo, pues es la carta de navegación que tendrá el gobierno, donde se incluyeron puntos tan importantes como la reglamentación del alumbrado público, la obligatoriedad de la educación y las facultades extraordinarias para reformar el agua. John Jairo Cárdenas, el representante a la Cámara por el partido de la U. Este congresista fue coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo y uno de los 5 que participó en la conciliación entre Senado y Cámara para la aprobación del proyecto. Son 8. Son 8, no 5, hay una equivocación, efectivamente, pero yo quería poner en contexto en el tema de la conciliación. ¿Qué pasa cuando hay una conciliación? ¿Se acuerdan en Cámara y Senado un proyecto? ¿Se acuerdan, no es verdad? En Cámara y Senado un proyecto y hay un mecanismo que lo establece la Constitución y que lo ejerce pues la rama ejecutiva, y es que puede haber una conciliación, ¿no?, con miembros de las dos del Senado, de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes, que lleguen a una conciliación. Es un mecanismo permitido, obviamente se presta para muchas cosas. Yo quería
quería que primero Iván Duque, que también tuvo una reacción muy fuerte cuando vio esa conciliación, explicara qué fue lo que pasó y por qué no le gustó tan bien a usted el tema de lo que se concilió después. Bueno, yo no le llamaría una conciliación, yo la llamaría el show de medianoche de ese día en el cual quedó aprobado el plan, porque básicamente el Senado de la República se había pronunciado en contra de las licencias express, se había pronunciado en contra del tercer canal, se había pronunciado en contra del tema de minería en páramos, y no por cualquier mayoría simple, realmente fue el Senado en una gran mayoría de los que más de 50 votos, más de los que estaban, 65 en los dos ambientales. Y de la nada se va a hacer la conciliación, y la conciliación llega al filo de la medianoche, como lo decía el video de Claudia, casi que en una servilleta, diciendo esto se concilia, esto no se concilia, se entrega sin que esté publicado en la Gaceta, y adicionalmente se cita 11 horas después para el debate supuestamente informado. ¿Qué le critico a eso, María Jimena? La Constitución habla de un trámite para las conciliaciones en el artículo 116, y dice las conciliaciones deben llegar con un día de antelación, porque el voto debe ser informado y además debe ser debidamente publicado. Entonces vimos miembros del Senado que además fueron conciliadores, que votaron durante la discusión de los artículos en contra de los artículos, y que después, en lugar de defender la posición mayoritaria del Senado, fueron a defender los votos individuales que ellos habían depositado. Por ejemplo, ¿le pasó a quién? Bueno, el caso del senador Cepeda, es claro en dos de los casos. Yo respeto que él tenga una posición, pero si a él lo envían como conciliador es a representar lo que para el Senado es de principio, no lo que para él es de principio. Entonces yo creo que eso es un vicio protuberante que tiene esto a la luz de ese artículo de la Constitución, y creo yo que si la Corte Constitucional avala este plan con semejantes adefesios, pues ahí sí, como dicen vulgarmente, apague y vámonos, porque cualquier violación flagrante de la Constitución ya puede pasar el control de constitucionalidad. Yo quería darle la palabra aquí al representante John Jairo Cárdenas. Usted fue parte de los 8, no de los 5 que se equivocó el informe, de los 8 que fueron a la conciliación. ¿Qué fue lo que pasó en esa conciliación? No, lo primero que yo quiero decir es que no podemos hablar en términos de hacer caricaturas. Las personas que fuimos allí votamos a veces a favor del gobierno y a veces votamos también en contra. Allí hubo un debate serio, honrado. La gente votó porque tenía convicciones, porque le parecía que habían unos argumentos y en función de esos argumentos tomó decisiones. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a que nos respeten a las personas que estamos allí, porque allí lo que hubo fue una discusión seria. El gobierno, por ejemplo, en el tema de la cuota de pantalla, se paró, yo diría que con un énfasis absolutamente desproporcionado, insistirnos en ese tema. Nosotros no estuvimos de acuerdo con la posición del gobierno. El gobierno en el tema de aquí... Pero la votaron porque es así... Pero la votaron. O sea, no estoy de acuerdo, pero la votaron. Nosotros votamos contra eso. ¿Ah, sí? Sí, señor. En el tema, por ejemplo, que se habla aquí de lo de UNE Milicón, la posición del gobierno era exactamente contraria a esto. Era contraria a esto. Esto no es autoridad del gobierno. Nosotros pensamos simplemente en los intereses de EPM. Nos parecía que EPM corría un riesgo de perder una plata importante allí. Y lo que actuamos fue en defensa de un patrimonio público, de una empresa regional, en contra de lo que el gobierno nacional nos estaba pidiendo. Usted se refiere al artículo 262, exactamente. Que apareció en la plenaria del Senado y que establece que un privado puede cederle a otro el espectro que tiene concesionado del Estado gratis. Entonces, lo primero, no hagamos una sin caricatura. Pagarle a la nación nada para... No hagamos una caricatura. Allí se votó con base en argumentos. Allí se votó con base en buscar... En lo del páramo. En lo de páramos. Se votó, en mi caso yo voté el tema tal como venía de Cámara. En lo de licencia express me aparté, yo no voté. Es que lo de licencia express a mí me parecía controversial, me parecía dudoso y por eso no lo voté. Pero lo otro me parecía complicado porque implicaba, en mi opinión, crearle riesgos jurídicos a la nación en términos de demandas. A mí me parece que lo que se hizo allí fue ajustar, apretar las clavijas y tomar unas decisiones que a posteriori van a permitir de manera tranquila
eliminar cualquier posibilidad de explotación en páramos, pero de manera inmediata no podíamos entrar allí con una cimitarra a cortar cabezas. Entonces, senador Duque, usted estuvo en todo el debate y usted sabe que el plan de desarrollo sufrió una transformación extraordinaria desde que entró a como salió. Y usted sabe que particularmente quienes más juiciosos fuimos en todo el debate, fuimos en Cámara. Yo lo quiero decir con toda la claridad. ¿Usted me permite? En Cámara. Sí, claro. Dado que pues, el representante se refiere a mí, yo quiero decir 3 cosas que queden absolutamente claras, porque es que la verdad uno no la puede deformar. El debate sobre las bases del plan fue un debate pobre, profundamente pobre. Segundo, los comentarios del Contralor al plan de desarrollo, que no eran comentarios cualquiera, eran comentarios sobre la sostenibilidad financiera, sobre la poca distribución y practicidad que tenía la asignación para el cumplimiento de responsabilidades de entes territoriales y del Sistema General de Participaciones. No se discutió. Pedimos en la plenaria de las comisiones conjuntas que se hiciera y la mesa directiva lo eludió. Pero además le digo otra cosa, hablando sobre la consistencia fiscal y la distribución sobre los pilares, esa discusión nunca se dio, porque la discusión se volcó en torno al articulado, y el presupuesto regionalizado del plan tampoco se discutió, representante, recuérdelo. Ahora con mucho gusto le respondo. Ahora, ¿usted qué va a decir? ¿Por qué no se discutió todo eso? Bueno, María, muchas gracias. Doctor Luis Fernando Mejía, que fue el arquitecto del plan de desarrollo. Bueno, en conjunto con todo el equipo técnico de planeación, yo creo que es muy importante primero enfatizar que el proceso de conciliación precisamente plantea unas reglas de juego en donde se evalúa un texto por el lado de la Cámara, un texto por el lado del Senado, sí. Y el debate y el ejercicio de los conciliadores es precisamente llegar a una conciliación. Yo tengo aquí la lista de los 26 artículos que se llevaron a conciliación, se ha decidido acoger 19 del texto del Senado, es decir, el 73%. Yo no creo que se pueda pretender que simplemente los conciliadores en este proceso democrático acojan en su totalidad el texto de una de las 2 cámaras. Entonces yo creo que primero para aclarar ese tema. Segundo, yo creo que el senador Duque ha sido bastante enfático en criticar la consistencia fiscal y macroeconómica de este Plan Nacional de Desarrollo. Yo le quiero decir a los televidentes que estamos completamente tranquilos con las realidades fiscales. Recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo se había planteado con una inversión en términos plurianuales de 790 billones de pesos el año anterior. ¿Con qué resultamos? Con un ajuste importante del precio del petróleo. El precio de este año está en $48 por barril, senador Duque. ¿El de este año? El de este año, en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que nos obligó a recortar el plan plurianual de 790 a 703,9 billones de pesos. Con un crecimiento del 4,5. Del 4,2% para este año, que aumenta marginalmente al 5%. Yo creo que desde el punto de vista de consistencia hicimos la tarea y estamos tranquilos en que las realidades de los supuestos macroeconómicos reflejan actualmente las realidades económicas en el país. Pues a ver, María Jimena, yo creo que aquí hay 3 tipos de temas. Yo que soy premio para esto, la primera vez que discuto un Plan Nacional de Desarrollo. Uno es la propuesta de plan que se hizo como tal. 2 es las reglas para tramitar el plan de desarrollo en general. Y 3, la conciliación del plan. La conciliación del plan, doctor Cárdenas, no da ni siquiera para el título de caricatura. Fue una conciliación a las carreras, a la medianoche, en 20 minutos de 26 artículos. Eso que usted llama una discusión argumentada y seria, quiere decir que discutieron en 50 segundos cada artículo y lo votaron. Eso duró la conciliación. Este texto con tachones y borrones, en el que no se sabe ni siquiera quién votó por qué, esta es la conciliación del plan de desarrollo. Ya diera siquiera para el título de caricatura, ni siquiera para eso da. 20 minutos, en 20 minutos resolvieron una discusión que duró meses en la Cámara y en el Senado. Y ese proceso consiste en que, mientras que en el Congreso, en ambas cámaras, hay unas mayorías plurales, cuando se va a hacer la conciliación, lo voy a contar en qué consiste la conciliación, en que se acaba la pluralidad del Congreso, los presidentes de ambas cámaras y los ministros escogen a dedo las mayorías que a ellos les convienen para que quede lo que el gobierno quiere, y se van en 20 minutos y concilian como se les da la gana, o la reforma a la justicia, como ya lo vimos antes, o el plan de desarrollo. Así que eso no da ni siquiera para el título de caricatura. Discutir en menos de 50 segundos por artículo y votar pues como peluqueando bobos, a la luz de lo que les dijo, los ofreció el gobierno. Eso en el trámite de la conciliación. Ya Iván mencionó otros temas que lo hacen inconstitucional. Ahora, lo otro sería discutir
cuál es el trámite en general del plan de desarrollo, que yo creo que es un desastre como está concebido, digamos, una cosa que habrá que reformar, y ya el plan, digamos, la propuesta del plan, que yo creo que tenía muchas cosas interesantes, pero que desafortunadamente entre el trámite y la conciliación terminaron perdiéndose. Mire, después de esta pausa, obviamente la palabra para usted, doctor Mejía, y también para usted, senador representante Cárdenas. Y a ustedes también pueden volver a hablar. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo. Bueno, aquí esto está que arde, pero la palabra para el doctor Luis Fernando Mejía. Bueno, muchas gracias. Yo creo que uno no puede hablar de las reglas de juego dependiendo de cómo le fue el partido. Las reglas de juego de la conciliación son claras. Claro que sí hubo pluralidad. Estuvieron representadas, senadora, la representante Sandra, vicepresidente de la Cámara, estuvo allá. No estuvo el en la Polo, Comisión no de estuvo el Centro Conciliación. Democrático. Estuvo el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Todos de la Unidad Nacional. Todos de la Unidad Nacional escogidos a dedo para lo que dijera el gobierno y la bancada verde estuvo presente. Entonces, uno no puede hablar de un partido dependiendo de cómo le fue para criticar las reglas de juego. Si hay una crítica de fondo, senadora, sobre las reglas de juego es que debe ser plural, no fue plural. La regla de juego es que se debe publicar con 24 horas de anticipación, no se publicó con 24 horas de anticipación. Estamos tranquilos con que todos los procedimientos de ley se cumplieron. En vez de esta grosería de acta, tiene que haber voto nominal y público. Esas son las reglas de juego. Una pregunta, Luis Fernando, ¿por qué no se escogió nadie, por ejemplo, del partido de la Alianza Verde o del Polo? Sí estuvo, senadora. Estuvo. Claro, María. Estuvo la representante de la Cámara, vicepresidente, es de la bancada verde, sí, entonces sí hubo pluralidad. No, eso no es excusa. Sí estuvo. Eso, y con los otros 7 lo muelen. Usted me permite... Sí, eso sí. Senadora, Quería decir algo, eso sí es una caricatura. Senadora, venga, le explico una cosa. Cuando uno ha estado discutiendo un plan de desarrollo durante más de 2 meses y medio, es natural que llegue a la conciliación con alguna idea acerca de qué se trata el asunto. Y por lo tanto, no se requiere tampoco grandes discusiones filosóficas, porque cuando uno llega allí, ya uno tiene no solamente la información y el análisis pertinente, sino que también tiene posiciones. De tal suerte que a la conciliación a lo que se llega sinceramente es a votar. Evidentemente, por ejemplo, en el caso mío, hubo argumentos allí de último momento que se presentaron porque yo en el tema particularmente de lo que tenía que ver con lo que llaman el regalito para Milicom, ese tema yo era un tema que no lo tenía muy claro. Me lo explicaron los senadores de Antioquia y la gente de allá, y yo me avine a ese criterio. Le voy a decir incluso una cosa, doctor Duque, gente del Centro Democrático, de su partido, me llamó a pedirme que saliera a defender eso. ¿A defender qué? A defender el cambio al articulado que se hizo por parte, que se aprobó en Senado y que venía en el texto original. ¿Usted está diciendo que un miembro del Centro Democrático lo llamó para usted en la conciliación? Claro, yo sí le voy a decir una cosa, doctor John Jairo, para que las tenga usted claras. Usted no puede decir eso, por una sencilla razón, es que el Centro Democrático votó negativamente. Es más, el que entonces, si usted va a decir, diga con nombre y apellido quién fue. Porque el partido como tal votó unánimemente. Permítame decirle esto. ¿Quién fue? Es que quiero primero que todo explicarle a la doctora. No le voy a escurrir el bulto porque yo no acostumbro a eludir las discusiones, ni más faltaba. Lo que estoy significando es que necesariamente la conciliación es un proceso expedito, porque uno llega informado, porque uno llega ya con posturas y se vota. Una discusión seria. En muchas ocasiones se votó 4-4. Quedamos empatados. Y cuando eso ocurrió, porque en Senado la gente toda mantuvo las posiciones de Senado y en Cámara todos tuvimos las posiciones de Cámara. Sí. Pero resulta que la norma que estipula que cuando hay 2 votaciones seguidas y quedan empatados, el artículo se elimina. Usted lo sabe perfectamente. Sí, claro. Es que yo creo que hay varias cosas. Yo, por ejemplo, pues también hubiera esperado que el representante Cárdenas votara que no lo de los páramos y que votara que no pues, la licencia se expresa, entre otras cosas porque en un foro donde estuvimos los 3 en los Andes usted se comprometió a hacerlo. Entonces faltaría más que usted después, él dijo que iba a hacer todo lo posible para votar negativamente en cualquier instancia de esos 2 artículos. Pero yo quiero volver a un tema mucho más de fondo, porque como diría alguien, forma es fondo. No puede ser que en el Senado se haya ferrocarrileado la aprobación en bloque de textos que venían de Cámara y donde había propuestas de senadores sin impacto fiscal, el ministro de Hacienda y el equipo del gobierno dijera, no tiene aval de la nación, no se discute. No señor, eso es otra irregularidad.
porque lo único que requiere aval de la nación es aquello que genera impacto fiscal. ¿Quiere que le diga otro vicio adicional? Usted puede creer que en la discusión, en las comisiones económicas conjuntas, cuando nosotros planteamos la discusión del presupuesto regionalizado, del plan de desarrollo, ya se hizo después de haber salido de las comisiones conjuntas. Otro vicio que además se va en contra de la ley orgánica del plan. Pero yo solamente quiero cerrar con un tema, María Jimena, y es el tema de cómo uno no tiene a veces vergüenza, el gobierno no tiene vergüenza para prometer y después hacerle conejo al pueblo colombiano. Usted puede creer que el gobierno que dice formalización de empleo, aseguramiento, el presupuesto que tiene ese rubro es 0.03% del plan. Hablan de la paz, el pilar de la paz. La transición a la paz tiene el 0.2% de los recursos. Protección de los derechos humanos, el 1.2%. Entonces yo también lo que creo es que el pueblo colombiano tiene que oír esos debates, y esos debates nunca se escucharon, porque cuando pedimos discutir rubro por rubro, el interés era cuál iba a ser la distribución regional, y eso lo que hace es desmoronar la confianza en las instituciones para un plan que fija la hoja de ruta de 4 años. Doctor Mejía, vamos por, ya saliendo del tema de la conciliación, hay puntos interesantes que han generado también debates. Cojo un ejercicio que hizo el doctor Juan Esteban Lewin en La Silla Vacía sobre mentiras y verdades de las críticas al plan de desarrollo. Ya pasamos por lo de Millicom, pero la que denunció el Centro Democrático, que dicen que el Plan Nacional de Desarrollo aumenta las contribuciones a los impuestos, en impuestos a los ciudadanos de manera exagerada. ¿Usted qué responde? Sí, yo creo que eso es absolutamente falso, María Jimena. Hay que aclarar que el plan realmente lo único que hace nuevo es habilitar una serie de fuentes de financiamiento para la financiación del sistema de transporte masivo. Ejemplo, cobros por congestión, cobros por contaminación, cobros por parqueaderos. Esas son las únicas fuentes adicionales que se habilitan a los alcaldes, pero que de todas formas tienen que ir a la aprobación del Consejo de la Alcaldía. Entonces, realmente no hay ningún impuesto nuevo. Hay una cosa muy importante que quisiera destacar, porque se ha hablado de un impuesto nuevo de alumbrado público, nada más alejado de la realidad. Lo que existe hoy en día es de una ley que faculta y reglamenta el cobro del alumbrado público de 1913, llevamos casi más de un siglo con una ley para reglamentación de prestación de un servicio público esencial. ¿Qué hace el Plan Nacional de Desarrollo? Plantea una serie de elementos fundamentales para la prestación del servicio: cobertura, calidad, eficiencia. Yo no le puedo cobrar ese servicio de alumbrado público a quien no se lo presto. Esto va en beneficio, por supuesto, de los ciudadanos del común. Ese tipo de reformas son las que se introducen en el Plan Nacional de Desarrollo. No tenemos ninguna contribución nueva, excepto, y ya sé que el senador Iván lo va a mencionar, el tema de los fondos de energía. ¿Qué estamos haciendo con los fondos de energía? Hay una serie de fondos para interconexión al sistema nacional, que lo que se está haciendo es habilitar unos recursos adicionales que estimamos que no van a aumentar más del 2% la factura de una persona de estrato 3. ¿Para qué? Para llegar a la cobertura de las zonas rurales de nuestro país. ¿Qué mejor que poder financiar con este tipo de contribuciones y poder conectar a todo el país al sistema nacional? Claro que Claudia también iba a decir algo sobre eso, y ya después retomo yo. No, es que lo que dice el doctor Mejía, Marín iba a decir, Mejía, de las tasas por descongestión y las sobretasas de los parqueaderos, que simplemente se está habilitando a los alcaldes para que lo hagan. Sí, yo quiero decir que esta es la consagración del conejo de este gobierno nacional a Bogotá. En vez de asegurar en el plan de desarrollo, como se esperaba, la financiación del metro de Bogotá, lo único que hizo el gobierno nacional fue decir: ay, verán, páguense ustedes el metro, cobrándole sobretasas a los parqueaderos, cobrando sobretasa por congestión, y allá verán si con eso les alcanza. Este plan de desarrollo, entre otras cosas, si a alguien le hace daño, es a la ciudad de Bogotá, a la que le hacen un tumbe de frente en el tema del metro y de los sistenos de transporte masivo de la ciudad. Yo iba a decir una cosa sobre las contribuciones, porque yo escucho a Luis Fernando, que además somos amigos hace mucho rato, y le tengo gran respeto. Luis Fernando dice lo de los fondos eléctricos. Y eso es parcialmente cierto. Lo que pasa es que no le dicen, el gobierno no le dice al país, primero, que esos fondos fueron creados transitoriamente, temporalmente. Y después el gobierno financió un estudio con plata de los contribuyentes colombianos, con Fedesarrollo y con Exim, y le dicen al gobierno: señores gobierno, si van a mantener esos fondos que fueron transitorios,
Háganlo, pero no distorsionen las tarifas eléctricas. Financienlas directamente contra el presupuesto nacional. No le paguen, no le cobren al... ¿Por qué? Entre otras cosas, estas cosas yo no sé por qué nunca se supieron, pero el Consejo Gremial en pleno le mandó una carta al gobierno sobre ese artículo diciendo cómo esto iba a seguir lacerando los sobrecostos de la industria en Colombia, que no despega. Y que además, le digo, en un país que necesita que la industria prospere, los recursos que hay para desarrollo productivo, 1.2% del presupuesto del plan de desarrollo, y de la agenda de competitividad se espera que el sector privado pague el 64%. Pero otras 3 tarifitas. Se está cobrando ahora un servicio adicional, una especie de servicio a la superintendencia de puertos. Se está habilitando el tema de los cargos por congestión, se está habilitando. Entonces, que lo apruebe el Consejo o no, pero se está habilitando, sí. Es una patente de corso. El tema de parqueaderos. Y el alumbrado, yo no sé qué tipo de plan estábamos leyendo, pero es que la redacción que tienen estos temas es redacción donde está como si fuera la redacción de un impuesto, con hecho causado, con sujeto pasivo, con toda la tecnicidad de un impuesto. ¿Qué dijimos nosotros desde el comienzo? Estos temas que son de interés nacional, démoslos en el contexto de una reforma fiscal territorial para fortalecer los departamentos y municipios, no violando el artículo 339 de la Constitución para volver el plan una ley omnibus donde le meten todo tipo de pasajeros, que es lo que vimos nosotros con este plan de desarrollo. La famosa colcha de retazos, que es... Sí, yo quisiera aclarar un tema muy importante. Ningún conejo le está haciendo el gobierno nacional al Metro de Bogotá, senadora Claudia. ¿Por qué? Le invito a que lea el artículo 31 del Plan Nacional de Desarrollo. Se añadió un inciso muy importante que habilita que el CONFIS pueda emitir vigencias futuras más allá del marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto para poder financiar la deuda del metro. Y le dicen al país que van a reducir los impuestos contra esas vigencias futuras. Primer tema. Engañen más al Segundo país, tema. Yo sí estoy, a mí me parece increíble que usted, que viene de la bancada verde, no esté de acuerdo en una tarifa, una contribución progresiva. ¿Qué cosa más progresiva que poder financiar un sistema de transporte masivo que utiliza la democracia de la gente con el cobro que hacen los usuarios de los vehículos particulares? Cobros por congestión, cobros por parqueaderos. Yo creo que es una medida que no solamente es progresiva, sino ambientalmente sostenible. Es que a mí me parece que es una medida ambientalmente sostenible, por supuesto. El conejo consiste en decirle a la ciudad, en vez de completar y concretar el 70% de los recursos del metro, que tiene la obligación de poner la nación, los esfumó, no los concretó por ninguna parte, dice que tal vez después los va a estudiar, y la gran solución es que nos dice, autopáguenselo ustedes con tarifas por congestión y con tarifas de parqueaderos, por favor. Yo quiero decir una cosa. Un conejo de frente a la ciudad de Bogotá. Al otro día sale el director de planeación y dice que esto va a permitir que los carros que no quieran tener el pico y placa paguen por salir a la calle. Eso en los países que tienen cargo por congestión es porque la solución la tienen en el sistema de transporte masivo. Correcto. Aquí en este caso es premiar a los ricos en detrimento de los pobres que no tienen ni transporte masivo ni plata con que sacar el carro. Eso es un abuso. Volvemos después de esta pausa y la palabra para el doctor Mejía. Ya volvemos. Doctor Mejía. Bueno, bien, continuando. Entonces yo creo que esta habilitación de fuentes tiene una serie de elementos que son muy beneficiosos. Es una contribución progresiva que se le carga al dueño del vehículo particular, es una contribución ambientalmente sostenible y es una contribución que potencialmente puede financiar sistemas de transporte masivo, no necesariamente el metro, eso no está en ninguna parte del texto del artículo. Primer tema. Segundo tema, y quisiera complementar una discusión que tenía el senador Iván Duque, yo creo que el tema de los fondos eléctricos también es una cosa necesaria, usted mismo lo estaba diciendo ahora, tenemos unos problemas grandes desde el punto de vista de cuál podría ser el precio del petróleo, ya estamos ajustados, tuvimos un recorte de 17 billones de pesos desde el punto de vista del gobierno en el presupuesto del plan. Cuando uno tiene esto, uno puede salir a decir, no suba los fondos eléctricos y fináncielo con el presupuesto nacional. Yo creo que uno puede esparcir esa contribución y poder financiar una cosa que es eminentemente social, interconectar a las áreas rurales de nuestro país, precisamente. Este es el plan de desarrollo del gobierno, ¿no? A 4 años. El plan de desarrollo del gobierno supone que el sector privado le va a financiar más de la mitad del plan de desarrollo. Eso es una lotería. Sí. Eso pueda que sí, pueda que no, depende de cómo le vaya, depende si el sector privado fíjense que hay una entrevista, y eso sí, una entrevista de Germán Vargas Lleras, ayer en El Espectador, diciendo que las APPs no están funcionando. Pero miren, por ejemplo, esto, es que hablan del recorte, pero no hablan del incremento. Es que el plan de desarrollo es 11% más grande en monto que el anterior.
La contribución del gobierno nacional es 34% más. La del Sistema General de Participaciones es 19% más. La de las regiones es más del 7%. La del Sistema General de Regalías es más del 2%. Y todos dependiendo de una fuente mineroenergética en gran cantidad que se está cayendo. Y fuera de eso esperamos que el 34% lo aporte el sector privado. Le digo una cosa. Acá el gobierno se ufana, es que estamos haciéndolo, la misión rural del doctor Ocampo. ¿Sabe cuánto se espera que financie el sector privado de la transformación del campo? El 72%. Un sector que está asfixiado tributariamente. Un sector que está pagando además unos catastros leoninos. Y estamos esperando que lo financie. Ciencia y tecnología, 75%. Crecimiento verde. Más del 60% estamos esperando que venga del sector privado. Entonces, hombre, por Dios, díganle al país las cosas con otros escenarios. Pero la inversión extranjera hoy, para el piso. La inversión de portafolio, para el piso. Las exportaciones, un déficit comercial de más de 6.000 millones el año pasado. Y este año pronunciándose negativamente. Proyecciones de recaudo tributario todavía constreñéndose. Y entonces esperamos que el sector privado sea el que llene este país de las maravillas contenido en esas cifras del Plan Plurianual de Inversiones. Voy a voltearla. No, muy rápidamente. Mire, este debate lo sostuvimos con el senador Duque todo el tiempo. Y fue una diferencia constante, porque él hace de Casandra. Él siempre se ocupa de hacer de pitoniza del desastre. No, porque es que, digamos, el sesgo ideológico es de tal naturaleza que le resta objetividad, así se pongan, digamos, una investidura solemne y seria. Pero en el análisis concreto no resisten la discusión. María Jimena, déjeme contestar eso. Nosotros, a lo largo de todo el tiempo discutimos la consistencia macroeconómica del plan. Y por supuesto, nosotros sabemos que hay una serie de vicisitudes, de riesgos. No estamos omitiendo eso. Pero usted sabe que una cosa fundamental cuando uno diseña la política económica de un país es también imprimir confianza. El gobierno nacional ni el Congreso de la República se puede poner en la tarea de convertir los riesgos en admoniciones. Eso no está. Déjeme decirle también lo siguiente. El tema de finanzas territoriales, ya que lo traen aquí a colación, se cayó, lo tumbamos en la Cámara. El de los licores. Y no fue en la Cámara, fue en las conjuntas. Pero lo tumbamos nosotros. ¿Precisamente para qué? Para abrir el espacio necesario, indispensable, de que el tema de finanzas territoriales lo discutiéramos en una ley en particular. Distinta. El tema del catastro y leoninos, a mí sí que me sorprende escucharlo a usted, porque cualquier análisis lo que dice es que aquí hay un fenómeno absolutamente desigual en esa materia. Aquí hay una serie de lugares del territorio nacional donde no se paga absolutamente nada y tenemos grandes propiedades de latifundistas ociosos, y en otros lugares sí tenemos unos problemas de concentración impositiva que habrá que revisar. Pero por supuesto, usted como se coloca siempre en la defensa, digamos, de lo que podríamos llamar el viejo mundo rural atrasado, pues habla de esa manera. Déjeme decirle también lo siguiente. Mire, a mí en particular a veces también me incomoda la manera como el gobierno interviene en el trámite de las cosas. Yo reconozco eso. Pero el problema es que el peso del presidencialismo en este país es todavía muy fuerte. Eso tendremos que debatirlo. A mí también me incomoda, créanme que a mí también me incomoda. Porque yo particularmente no me gusta estar presionado. Le quiero decir esto. Hubo un senador que cuando un miembro del alto gobierno empezó a presionarnos en la conciliación, dijo: yo mejor me levanto y me retiro. Sí, señor, el doctor Juan Carlos Restrepo. No, yo me retiro, porque si aquí las cosas las van a tramitar, y entonces hubo que hacer una reconsideración. Yo lo que quiero significar es esto. ¿Y cómo votó después? No, yo a favor de todo lo que el Senado había aprobado. ¿Qué era su déjeme decirle, yo lo que quiero significar es esto. Mire, el Congreso en general está conformado por gente que actúa sobre la base de argumentos. A mí particularmente nadie me llamó, nadie me dijo haga esto o haga aquello. ¿No lo llamó nadie del gobierno? A mí absolutamente nadie. En los debates uno sentía la presión del ministro. Por ejemplo, el tema de los avales, le voy a contar esta anécdota. Partido Alianza Verde en Cámara radicó una proposición a propósito del tema de facultades extraordinarias. Para la cosa agrícola, sí. Modificando el tema de la comisión esa de seguimiento y ampliándola y diciendo que tenía que tener representación de todos. Y de las comisiones. Eso lo metió el Partido Verde. Yo estaba dirigiendo el debate.
A mí el ministro me dijo, eso no tiene aval, y dije, ministro, pero lo vamos a votar. Lo vamos a votar. Y lo votamos y salió. Y eso fue una proposición radicada por sus compañeros. Así es. Yo me ocupé de que eso se debatiera. Ahora, reconozco, lo digo con toda la sinceridad, que obviamente tenemos que hacer muchos cambios, entre otros, hacer cambios de fondo. Yo, por ejemplo, soy partidario de que si hay la paz en este país, hagamos una transición a una democracia parlamentaria y que hagamos una discusión sobre temas más de fondo. A ver, antes Iván, que le conteste. Porque es que el representante dice que mi sesgo ideológico. Yo voy a hacer dos cosas muy divertidas. Es que es muy paradójico que hace 20 días en la Universidad de los Andes me haya elogiado por mi trabajo constructivo a lo largo de la discusión del plan de desarrollo, y ahora me diga que mi catastrófico análisis de la macroeconomía nacional, cuando nosotros dijimos hace más de un año por las tendencias que se estaban presentando, ojo con el sector minero energético. Dijimos en diciembre, vamos a tener crecimientos por debajo del 3,4. Ya estamos en crecimientos por debajo del 3,4. Dijimos, mucho cuidado con el tema de la renta petrolera, con esa reforma tributaria que van a ajustar muy brusco el sector, porque esos son sectores que toman decisiones súbitas. ¿Qué pasó? Se ha caído en más de un 35% la inversión del sector, o pregúntele al ministro de Minas cómo están las perforaciones y las exploraciones. Yo lo que estoy diciendo acá no es un sesgo, doctor John Jairo. Lo que estoy diciendo al gobierno es, todas estas fallas de ingresos que se van a presentar no son sostenibles con esos incrementos que hay sectoriales para financiar el plan. Ahora, usted me dice lo de los catastros. Mire, yo le acepto que hay regiones del país donde ese es un problema y por supuesto hay que corregirlo. Pero a mí no me vaya a decir que la carga tributaria que tiene la industria y la agroindustria colombiana es más del 70%. No en todos los departamentos, pero hay regiones donde sí. Hay regiones donde sí. El mundo rural, este país es tan desigual como es, porque el mundo rural no paga un peso de impuestos. Pero déjame, yo termino acá una cosa. Lo que yo quiero dejar aquí planteado es que todo lo que hablamos nosotros de la estrategia de transformación del campo no se ve reflejado en el plan. ¿Dónde está el desarrollo agroindustrial con ese 72%? ¿Dónde está? ¿Qué se va a hacer con ese catastro multipropósito? Perdóname un segundo para que nos conteste el doctor Mejía. El doctor Mejía sabe que uno de mis dolores con este plan es que la bancada verde hizo un trabajo muy serio alrededor del plan. Muy serio y muy riguroso. Desde el día 1 que nos convocaron a extras, desde febrero 6 nos sentamos todos, tema por tema, organizados, concertamos con planeación, concertamos con los ministerios, concertamos con las bancadas. A mí, ¿qué me duele de la conciliación? Además de que violó varias cosas del trámite, y eso lo disputaremos en la Corte Constitucional. Es que no puede ser, yo soy minoría en el Congreso, yo estoy acostumbrada a que me derroten libremente en las discusiones. Muy pocas veces uno puede ganar porque somos minoría. A mí lo que me duele es que en un debate sesudo y serio, uno gane con mayorías pluralistas donde la oposición está representada en un 35% en el Congreso, y luego en 20 minutos en una conciliación donde la oposición no está representada sino en el 12%, nos volteen todo al acomodo del gobierno. Eso es lo que me duele. Políticamente me parece inconveniente, pero además en el procedimiento me parece inconstitucional. Pero quisiera decirle esto al doctor Mejía. Lo otro que más que no solo me duele, sino me preocupa, es que yo creo que el gobierno tiene una visión muy equivocada y además supremamente riesgosa para el país. El plan de desarrollo de Santos 1 se basaba en la locomotora minera, y no hubo tal locomotora, ni en el primero, y mucho menos en este. Y este plan de desarrollo se sigue basando en la locomotora minera. Esa es su gran apuesta. Es minería como sea, donde sea, a costa del agua, de los páramos, de lo que sea. Lo cual es una visión completamente obtusa y ajena a la realidad. La locomotora minera, la tal locomotora minera, nunca existió y tuvo la capacidad de financiar al país como se requería en los 4 años pasados, mucho menos en este. Entonces este es un plan de desarrollo basado en 2 loterías, en una locomotora que no existe y en un sector privado al que por un lado le cargan impuestos y por otro lado le piden que financie el 35% del plan. Al fin, ¿cómo vamos a hacer esa magia? Bueno, muy bien. Puede hacer una introducción y después nos vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, primer tema, tema de catastro multipropósito. Yo creo que el senador Iván Duque se está equivocando en términos de la importancia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, todo el tema del agro. ¿Qué es lo fundamental? Primero, el catastro multipropósito. ¿Qué es eso? El ordenamiento del territorio rural para propósitos ambientales, para propósitos de vocación agropecuaria. Hoy en día no tenemos un inventario detallado de todos los predios de nuestro país. ¿Qué mejor cosa que un ordenamiento del territorio para poder saber
qué predios tienen vocación agraria, qué predios son para explotación ambiental y qué predios tenemos que dejar como reservas forestales. Yo creo que ese tema es fundamental y está de manera muy clara en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, la Alianza Verde le propuso, ¿por qué no unifica ese catastro actualizado con el registro para que no nos tumben impuestos? Después de esta pausa, volvemos. Espera que tengo dos temitas adicionales. Muy bien. Doctor Mejía. Voy a complementar algunos de los argumentos que han mencionado los senadores. Primero, tema de composición de fuentes de financiamiento. Usted, senador, lo ha dicho varias veces, la preocupación que tiene acerca del componente del financiamiento privado en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo le cuento, y esto ya también se lo había dicho en el debate en las subcomisiones, lo que hay es la contabilidad por sector. Cuando usted lee que el presupuesto de ciencia y tecnología va al 75% sector privado y 25% público, solamente se está contabilizando el presupuesto del sector ciencia y tecnología, es decir, Colciencias y lo que tiene que ver con ese tipo de innovaciones. Cuando usted hace la cuenta de lo que contribuye, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura a través del programa de transformación rural y todo lo que tiene que generar desde el punto de vista de innovación en el sector rural, la cuenta le da 50-50. Y esto ya se lo había mencionado usted para el tema de crecimiento verde. Es importante volver a hacer la cuenta de cómo contribuye sectorialmente cada uno de los ministerios a este tipo de iniciativas. Yo, senadora, le reconozco todo el trabajo de la bancada. Yo estoy, digamos, fue muy sorprendido gratamente por todo el trabajo. Incluimos 22 modificaciones con el último corte que yo tenía de la bancada verde. Incluimos 11 modificaciones de la bancada del Centro Democrático. Yo sí creo que este Plan Nacional de Desarrollo indudablemente salió mucho mejor con el trabajo de las bancadas. Y finalmente quisiera de una vez hablar del tema de páramos, porque yo sí creo que no es posible decirle al país, María Jimena, que un artículo del Plan Nacional de Desarrollo está habilitando la minería y la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Eso no es cierto. Senadora, usted lo sabe, el artículo 220 de la Ley 1450-2011, Plan Nacional de Desarrollo, fue el primero en la historia que hizo esa prohibición expresa de explotación. ¿Qué soluciona este artículo del plan? La reglamentación. No, lo que soluciona es el problema con las actividades de explotación, exploración que se estaban haciendo previo a ese Plan Nacional de Desarrollo. Había un problema jurídico muy grande. ¿Qué hacemos con eso? Lo que hace es darle herramientas al gobierno. Específicamente lo que dice es, solamente pueden continuar las actividades que estaban antes del 2010, aquellas que tengan licencias ambientales. Y dice expresamente el artículo del plan, si no es posible mitigar, compensar o disminuir los riesgos ambientales, el gobierno puede levantar la licencia ambiental y sacar de la explotación. Yo quisiera decir, le voy a decir que es lo grave de ese artículo. Es que ese artículo en el primer párrafo dice, no podrá haber minería. Y en el segundo párrafo dice, pero podrán seguir los contratos vigentes que están en páramos. 2010. No, pero es que esto este es un tema muy importante. Los tales derechos adquiridos de minería sobre páramos, doctor Mejía, no existen. Se los ha dicho en todos los tonos el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y ustedes siguen haciéndose los sordos. No hay derechos adquiridos de mineros sobre páramos, no hay. Hay lugar a compensación económica. Entonces, pues denla. ¿de dónde sacamos la plata? ¿Usted cómo va a compensar, María Jimena, una explotación de 40 años? Lo que hay es que estar encima de ellos para que cumplan los temas ambientales. Y cuando no, se saca de la explotación. No hay derechos adquiridos. Yo estoy de acuerdo aquí con Claudia de la forma en la que se está manejando esto, porque todo es una vela a Dios y otra vela al diablo. Así es la forma en la que está estructurada las pequeñas caricias que hay en el plan a los intereses privados. Pero yendo al tema del agro, yo estuve en la subcomisión y me metí en la subcomisión a participar constructivamente en todos los debates. Solicitamos retirar más de 11 artículos con argumentación. Y yo debo decir una cosa acá. Si miramos la estructura presupuestal del plan, lo que usted llama el componente de reducción de pobreza rural y expansión de la clase media, en un sector donde hay 12 millones de colombianos, donde más del 70% gana por debajo de un salario mínimo, donde el 80% de la población está en el régimen subsidiado, es el 0.7% del plan. Cuando además viene un diagnóstico anterior a la misión Ocampo de Roberto Junguito, donde dice el 90% del presupuesto del sector son subsidios, solamente 10% bienes públicos. ¿Sí quiere que le diga una cosa? Le hice esa pregunta en la comisión al ministro Iragorri y le dije, ministro, ¿dónde está la provisión de bienes públicos? Porque acá dice que eso va a ser transversal. ¿Sabe qué contestó el ministro? Y además está grabado. Dice, no, es que aquí cuando hablamos de transversalidad lo que quiere decir es que las responsabilidades se diluyen y nunca se hace nada.
Y eso lo dice el ministro del ramo. Entonces, y le voy a decir otra cosa, usted entra y dice que la transformación rural vale el 7% del plan, 72% viene del sector privado del financiamiento. Si usted mira todo lo de ciencia y tecnología en el sector rural, más del 70% viene del sector privado. ¿Usted de verdad cree que el sector privado rural va a tener en este momento recursos para financiar eso? Iván, y déjeme cerrar otra cosa, pero yo quiero cerrar con otra cosa. Porque el Departamento de Planeación en el capítulo de crecimiento verde, ¿sabe qué había metido? Una perlita que era sacar al gerente del Banco de la República de la Comisión de Crédito Agropecuario, que es donde se mira la asignación de crédito específico. Logramos tumbarla, Dios gracias, porque se caía por su peso. Entonces aquí también había mucha politiquería escondida de esos artículos muy bien redactados de líneas de base. Hay un tema muy importante acá y es que hay que tener cuidado sobre cómo vienen esas fuentes de financiamiento del sector privado. ¿Cómo estamos haciendo esta contabilidad? Usted lo sabe muy bien, doctor Iván. Buena parte de lo que tiene que ver con la productividad del campo está asociado al crédito agropecuario. ¿De dónde viene ese crédito agropecuario? En su gran mayoría del sector privado. Por supuesto que el Banco Agrario también juega un rol fundamental. Pero esas inversiones forzosas, que son las que apalancan los temas de crédito agropecuario, pues por supuesto que tienen que venir del sector privado. Le voy a decir una cosa que es una vergüenza. ¿Cómo no vamos a contabilizar? ¿Sabe que es una vergüenza esas para créditos? Que lo vean los televidentes? Ustedes en el capítulo de crecimiento verde y transformación del campo hablan de la reducción de la huella de carbono. ¿Sabe cuántos recursos va a aportar la nación? 1.200 millones de pesos. Todo lo demás, el sistema general de ¿cuántos se habían aportado en años anteriores? Yo le digo a mí que me preocupa esta controversia, que es una controversia muy interesante entre quién tiene o no la razón, pues esto es un poco haciendo futurología de cómo le va a ir a la economía del país. Y yo espero que le vaya bien. Y espero que los pronósticos de Planeación Nacional, que le vaya mal. Correcto, de Planeación Nacional se cumplan. Pero a mí, ¿qué me preocupa? Ya le dije, uno, los huevos de la canasta en la minería como sea, lo cual es una estupidez. Este país no tiene gran minería y por el contrario están destrozando el patrimonio ambiental de Colombia. Segundo, en esa lotería que el sector privado va a poner la plata que el gobierno dice no tener. Y tercero, en que empecemos a vender la casa por pedazos. O sea, vender Isagen. Se nos olvidó. O sea, vender Isagen, que es básicamente cuando ya nos tiramos todo el patrimonio, la herencia, entonces empezamos a vender la casa por ventanas y por puertas. Una opinión sobre el Canal 1, sobre lo que va a pasar con el Canal 1 y con lo que pasó aquí. No, yo creo que ahí querían meter una a dedazo, un dueño del primer canal y por fortuna eso no pasó. No, y además, gracias a Dios, por lo menos lo del dedazo se alcanzó a reducir, pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el Canal 1 con el plan de desarrollo de un país? Segundo, ¿cómo vamos a hablar nosotros de solamente un canal cuando este país lo que necesita es realmente un régimen de competencia para la televisión abierta? No seguir haciendo ese microcosmos, porque lo único que hace es favorecer intereses particulares. Pero el tema minero energético, yo creo que, senador, usted está completamente equivocada. No, pero ya está hablando del canal. No, pero la locomotora, es que este es un comentario que había hecho 2 veces el senador y no puedo contestar. De ninguna manera es una de las locomotoras del plan. Por supuesto que estamos haciendo esfuerzos porque es importante para la economía, pero lo que está planteado estratégicamente en el plan no es la minería, y a costa de lo que sea. Qué pena, pero no es así. Lo que está planteado, lo que está planteado es el tema de la agricultura y la ingeniería. Eso es un abuso de la minería necesitaba, se lo metieron en Bueno, doctor Mejía, nos tocó irnos, ya se nos acabó. Usted, perdón, pero todos no hablamos lo que pudimos. Como esto fue bastante. Lo vuelvo a invitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta cita. Se me fue Claudia sin haberle preguntado qué opinaba de las frases del fiscal que le echó. Los desaforados están desaforados. Los aforados están desaforados. Sí, algo bueno de tener esa reforma. Tiene mucho bueno desde que les pellizca tanto. Bueno, exactamente. Muchísimas gracias. Mañana los espero con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.